Se me estaba olvidando grabar, de ahí empecé a grabar. Eh, tiene problemas de internet. Ok, está presente. Entonces me falta, disculpe que no los lea, pero los tiro lugares. Anabelis, Verónica Figueroa, Joana Cortés, Jennifer Alvarado, Verónica Figueroa, ok, ya Verónica, gracias. Joana Cortés y Jocelyn Acuña. Jennifer, supongo, ¿cierto? Ya la voy a poner presente igual. Y Jocelyn Acuña, Joana Cortés. Ellas son las que están ausentes. Pero no le ha dicho a nadie, si tienen que decir igual por último, avisar. Ujú. Avisó que estaba con problema. Ok. ¿Quién era? Ah, Jennifer. ¿Cuál era? Joana Cortés, ¿o no? Ah, la Jocelyn. Jocelyn Acuña. Ok. La Jocelyn y Jennifer. Ujú. Ya. Ok, entonces me queda por ahí solita Joana Cortés. Joana Cortés y Ana Belis. Ya, Joana Cortés entonces con problema. Me queda pura Ana. Macarena Quiroga. Ok, guardada la asistencia, estimados. Se cierra esta cosa. Ok. Pucha. Eh, lata que no se pueda conectar Patricia, en realidad. Pero parece un problema de ella porque todos los demás tenemos, me escuchan, ¿cierto? No hay problema. Ok, bueno. Mm, pero como les decía, más o menos el trabajo tiene relación con un trabajo práctico que vamos a tener en clases, dadas las circunstancias en las que estamos. Eh, y, y vamos a tener la posibilidad de desarrollar una idea principalmente respecto a algún caso puntual que tengamos. El trabajo, espérenme, vamos a calificar entonces eso. Los trabajos, chiquillos, para empezar, los trabajos que ustedes me enviaron yo los tengo guardados, pero hay algunos trabajos, y ahí es donde quiero hacer el hincapié, de los cuales me perdí, porque la verdad, como
tengo otros ramos y dentro de lo que tenemos que saber y aprender dentro de este contexto de trabajo social, es que las formalidades son súper importantes. Entonces, cuando ustedes me envíen un correo, les pido por favor que dentro de lo posible, no todos, para que no sientan que es algo hacia todos, pero muchos o algunos tienden a mandarme solamente un adjunto. Entonces, tengo que abrir el adjunto y ver si es que mandan algún autor o algo para poder comprender de qué se trata. Entonces, la idea dentro de eso es que para eso los correos electrónicos tienen un lugar donde dice asunto, como para que los que no lo tienen internalizado puedan poner de qué se trata lo que me están enviando y de qué cursos son, por supuesto. Y dentro de lo que me van a enviar también hay una formalidad que llevar a cabo, haciendo más o menos mención de que yo soy su jefe, por decirlo de una forma, o ya pongámoslo en ese escenario y estamos haciendo teletrabajo, y hay ciertas formalidades las cuales nos va a servir para el trabajo después donde nosotros nos desempeñemos. Ya hay un tema de formalidad, estimado, o Mauricio, buenas tardes, justo le envío mi trabajo, bla, 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 para poder, y después firma tanto, firma, por ejemplo, Javier Urrutia, no sé, un ejemplo, ¿ya? Para yo también poder lograr entender y llevar, porque yo hago carpetas, entonces dentro de eso yo llevo la carpeta al curso que corresponde. No me pierdo, son hartos tengo 3 cursos y de los 3 cursos les pido ensayos, informes y trabajos para poder ir teniendo ciertas evaluaciones previas que son más pequeñas, ¿cierto? Ya, muy bien, muy bien, Patricia. Qué bueno que estaba con nosotros. Entonces, ojo con las formalidades, porque si yo dentro de este contexto de evaluación, después ya que tengamos, desconozco de quién es y, y no sé de quién es el correo que me están enviando, ni de qué se trata, ni nada por el estilo, obviamente no tengo cómo poder evaluarlos, porque recibo muchos correos, entonces como que tengo que distribuirlos a distintas casillas, y ahí es donde, en cierto modo, si no guardamos ciertos parámetros protocolares, eh, es muy difícil que podamos ir comprendiendo de quién son los trabajos. Entonces, les pido que dentro de lo posible puedan tener, y que en el fondo también les sirva a ustedes después cuando salgan al ejercicio profesional o el ejercicio de sus labores. Siempre un correo tiene que ir con un asunto mínimo, y no con un archivo adjunto y sin decir nada. Entonces ahí es como que yo también voy evaluando y voy diagnosticando en qué nivel estamos preparados para efectivamente salir de esto, y es fundamental en este ramo porque se llama expresión escrita. Entonces, para que lo tengan claro, que el aspecto formal del envío de correo también tiene cierto grado de evaluación para mí, ¿ya? Y lo voy a estar observando, así como otros aspectos formales que tienen relación con el formato del documento que tiene que llevar, eh, la información, la capacidad de síntesis que tienen. Le voy a dar cierto margen de ciertos parámetros para que ustedes se puedan explayar, no 4 hojas que de repente no me dicen nada. Entonces, desde ahí yo creo que ustedes vean que como trabajadores sociales tenemos otras características también, que tenemos que tratar de desarrollar, otras potencialidades. Entonces, y una de esas para poder conseguir cosas, y es súper importante, la formalidad de cómo nos expresamos, y que también tiene relación con la intervención social fundada, puesto que estamos centrados en una forma de intervenir que tiene relación con la rigurosidad y respecto a la complejidad social. Entonces, en virtud de eso, tenemos que mostrar eh, nuestro, nuestros conocimientos dentro de todo formato que llevemos a cabo.
Ya, entonces, dicho eso, hay una pregunta que me hicieron la semana pasada que después no les envié el correo para responderlo, pero se lo digo ahora. Que me habían preguntado por la primera clase, o la segunda, no recuerdo, una clase que tuvimos un problema, creo que fue con ustedes, ¿cierto? Y tuvimos que eh, hacerla por otro método, me parece. Entonces, dentro de ese, me habían preguntado que no salía el tema si estaban presentes o no, y yo revisé mi plataforma, claro, la segunda. Revisé mi plataforma del IP en función del tema de los docentes y y le pregunté también a Yasna y me dijo sí, sí está, me dijo sí, está archivada la lista, está pasada la lista, ese día los dejé a todos presentes, independiente de que hayan asistido o no se hayan podido conectar o el problema que hayamos tenido. Igual de todas maneras les dejé los dejé presentes. Entonces, en ese ramo, si es que no les sale un tema fortuito, pero están todos presentes en esa clase, ya que fue la segunda, como me dicen a mí. Así que para que estén tranquilos dentro de ese contexto. Eh, entonces, Rocío me dice, profe, el trabajo que le mandamos era con nota. Nosotros necesitamos tener una EVA y EPA, ¿cierto? Y son EP, son 3 EP y son 2 EVA, por lo que tengo aquí más o menos visto. ¿Mm? Entonces, claro, todo trabajo que nosotros realicemos, y eso como porque pensé porque estaba dentro de las explicaciones del programa, todos los trabajos que nosotros realicemos, hay unos que pueden ser con puntos y otros que pueden ser unos que sean puntito para la prueba y otros que sean con nota, ¿ya? En el caso que ustedes, denme un segundo, acá está. Tuvieron que reunirse de 2 personas, identificar un escenario emergente dentro del proceso social actual y sus causas y proyección observada desde el trabajo social para enfrentar desde la intervención social fundada. Efectivamente tiene por el grado de complejidad y tiene una acción. Entonces, y quiero pasar un poco a lo que es nuestra evaluación, ¿ya? Principalmente esta unidad. Los contenidos que están señalados son escenarios sociales emergentes. Lo revisamos, le dimos una vuelta, observamos, ustedes tuvieron que buscar algunos escenarios también que los tengo ahí en el trabajo y otros también que yo se los planteé. ¿Qué cosa no está favoreciendo nada? No entiendo ahí. Para que me explique. Sí, en realidad no es mucho o sea, en realidad en la medida de que nosotros tuviéramos una participación más activa y un análisis crítico respecto a este mismo punto, por ejemplo, que es un tema emergente, eh, nosotros debiésemos tener más o menos una normalidad. Yo no lo encuentro muy normal que, digamos, poder desarrollar este sistema de clases, porque si no hubiese pedido hacer clases online y en realidad yo lo que estimaba era que fueran clases presenciales. Sin embargo, el escenario en que se nos presenta esta situación es complejo para todos eh, y para algunos más que para otros, porque es súper complejo poder pensar de que podemos llegar a hacer clases presenciales en este momento. O sea, a nosotros nos pueden pedir en cualquier momento hacer eso, ¿cierto? Claro. Entonces, yo personalmente adscribo a que es difícil hacer una clase a nivel presencial y me gustaría poder asistir donde haya más de 10 personas por todo lo que significa. O sea, encuentro que igual ahí dentro de esto está la posibilidad de poder hacer cosas y ahí es donde en este caso al menos tenemos que trabajar colaborativamente
desde la óptica de poder avanzar en los contenidos y hasta un poco autodidacta. ¿Ya? Yo encuentro que hemos trabajado en clase, pero me interesa a mí que también ustedes puedan tener la capacidad de poder participar de repente más dentro de la discusión y del debate. De esa manera vamos construyendo teoría y es súper importante ir generando esos espacios. Lo que yo les los puedo leer acá, que me manifiestan una molestia y la encuentro totalmente razonable. Y eso es lo peor, porque no se pueden conectar todos, ¿cierto? Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos también dentro del estudio de análisis colaborativo y compartir la información que tengamos, poder manifestar nuestra molestia, ¿saben qué? Verdaderamente es a este tema de la plataforma y ahí hay a los procesos tecnológicos los que está escribiendo el instituto. O sea, yo no tengo ningún problema en que quizás podamos probar la forma de conectarnos a lo mejor por Teams o por otra. Bueno, no, en realidad por Teams no puedo porque la próxima semana tengo que entrar a trabajar y el computador, que este computador del trabajo, tengo que llevarlo a mi trabajo, por supuesto. Claro, yo espero que todas estas cosas se vayan simplificando. En realidad, no sabemos si esto va a durar solamente para este semestre, a lo mejor el otro semestre también, y es ahí donde se vuelve complejo, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos, en realidad y como esta asignatura es más bien lectiva, la complejidad reviste en la medida de que tenemos que ser un poco más autodidactas. Lo que respecta a las clases que son más bien como tipo taller, por decirlo de una manera, ahí es donde se complejiza un poco más el tema, porque ahí es donde ya hay un trabajo más bien práctico. Entonces, de una u otra forma, igual se acaba dentro de todo queda, al parecer queda grabada. Entonces, más allá de alguna respuesta con relación a estos temas convergentes que le afectan, nos sirven para analizar un poco estos escenarios complejos que tenemos en la actualidad, o sea, cómo nos vamos adecuando, y entiendo yo que hay un poco de resistencia, mucho de resistencia a los cambios en los procesos, y es parte del ser humano, por un lado, presentar resistencia al cambio y por otro lado, adecuarse a los escenarios. También hay un tema porque no todos tienen posibilidades para poder conectarse y eso es lo más injusto dentro. A eso es lo que iba. Entonces ahí es donde se complejiza un poco el tema, porque no todos tienen la capacidad de tener internet. O sea, eh, hablando muy desde lo personal, ni siquiera nosotros debiésemos tener la posibilidad como docentes de invertir, de ejemplo, nuestro internet para poder conectarnos acá, si eso es algo que lo debe entregar el instituto, ¿cierto? Entonces ahí donde nosotros vamos viendo pues, cuál es la posibilidad que tenemos, y por eso les digo, a mí personalmente lo que me dicen desde el instituto es que las personas que tengan problemas para entrar a la plataforma en sí pueden quedar presentes. Las personas que tengan problemas personales con relación al internet debiesen contactarse con Yasna y no me dijeron que los dejara presentes. Sin embargo, yo, de todas las situaciones que ocurren y que estén pasando, yo los dejo presentes igual, porque en realidad encuentro injusto de que por problema personal, que no tengan a lo mejor las condiciones económicas para poder tener internet, para poder conectarse, tenga que estar ausente. Y también creo que la asistencia igual tiene un grado porcentaje en la consecución de los objetivos del ramo. ¿Mm?
Claro, ¿ves? Esos son los temas. Y, y eso es lo que entiendo. Entonces, y todos de una u otra forma nos tenemos, nos tenemos que, por así decirlo, eh, adecuar a este escenario. Yo estoy todo el día sentado en el computador y, pucha, porque me encantaría de repente poder estar en mi trabajo, poder salir a terreno, después poder ir y compartir con ustedes en clase y poder entregar el contenido de mejor manera. Yo tengo problemas con la cámara y, pucha, lamentablemente se me echó a perder mi otro computador y tengo que ocupar el del trabajo. Ahora cuando me vaya al trabajo no me voy a poder quedar a lo mejor, me voy a tener que quedar al trabajo para hacer las clases. Tengo que ir manejando ese escenario también y tengo que tratar de ir resolviendo, que ese ya es un problema mío, pero no lo puedo hacer parte de ustedes de eso, ¿cierto? Lo que yo sí lo puedo hacer parte de ustedes es que dentro de lo que hemos visto y avanzado, necesariamente tenemos que hacer una evaluación, que es ahí donde yo me puedo centrar. Y me encantaría poder ayudarlos más. Siempre le paso esta situación y esta observación a Yasna para que ella lo pueda tener también en conocimiento. ¿Cuándo terminará el semestre? Según los contenidos que yo tengo, según las unidades que yo tengo aquí, nosotros tenemos 4 unidades. Y esta unidad termina con esta evaluación que tiene relación con los escenarios sociales emergentes y la relación entre la intervención social fundada y los procesos sociales. Después tenemos otra que tiene relación con la observación social, la investigación, la entrevista, cuestionario, y después siguen otros elementos. Entonces son 4 unidades que cada una de estas unidades tendría que llevarnos a culminar aproximadamente en el mes de junio o julio. Y que es donde efectivamente toda esta situación va a estar un poco más compleja también. ¿Quién está en conocimiento de Yanna, de la situación, los problemas que tienen, cierto? Ah, sí, sí, de todas maneras, yo igual le he dicho. De hecho, no son ustedes nomás los que tienen el inconveniente, sino que es todos los cursos que están en este momento, pues no hay ningún curso en el instituto. Entonces, yo de repente tengo estas situaciones también con todos los compañeros que están dentro de ese escenario. Y no es fácil en realidad. No es fácil porque también a uno le encantaría poder tener la posibilidad de conocerlo, de verlo. Veo puro icono, una pelotita y un monito, entonces lo veo mucho. Eso es lo que no tengo claro. ¿Por qué? Porque acá me dice un lado iniciar grabación y por otro lado me dice, en otro espacio me dice compartir. A ver, permitir descarga de grabaciones. ¿Ya? Entonces ahí eh, yo le pongo que sí, los links, pero como yo tengo la plataforma como moderador, no sé dónde ustedes tendrán la posibilidad de abordar el tema de ver las clases. Claro, eso. Entonces yo le pongo iniciar grabación y adecuo eso que se pueda descargar las clases y como tengo este espacio de moderador, no tengo la posibilidad de saber en qué lugar. Y dice, se están grabando los de chat. Pero la clase también debiese estarse grabando porque se inicia un video de grabación. Entonces no sé cuál es el sistema. Alguien dijo por ahí que lo sabía, que lo podía compartir. Yo he visto las clases grabadas. Ahí Eugenio tiene la posibilidad de buscarla y verla. Entonces también es un tema a nosotros nos solicitan también, ejemplo, que usemos el tema de los foros y todo, pero churra, yo creo que si tenemos problemas para conectarnos aquí, después para estar interactuando con el foro, no siendo el único ramo que tienen,
me parece un poco contraproducente. Prefiero pedirle las cosas al correo, que es un poco más fácil. Y podemos trabajar como se trabaja en la realidad, un poco, eh, dentro del contexto laboral, que ahí es donde lo quiero llevar, porque en realidad, como trabajador social, puedo llevar a ese escenario, ¿cierto? Aquí estoy embarazada y tengo fecha para agosto y cosa a ver si se adelantará. Ya. Bueno, sí, mándeme un correo. Si tiene alguna complicación, algún tema, lo podemos evaluar. No creo que haya problema. O sea, están todas las posibilidades para que nosotros nos podamos ir adecuando y las facilidades de mi parte, que es lo que yo puedo hacer, las facilidades de mi parte para que a lo mejor puedan terminar antes o ver cómo poder ajustar el proceso a los estados en los que están, ¿me entiendes? Porque había una compañera que me decía que era la primera clase que podía entrar. Entonces, también ahí hay un tema que me gustaría poder solucionarlo, pero solucionarlo con ustedes. Eh, y si ya es muy difícil poder pasarlo y traspasarlo el tema a Yarna. Entonces, en la medida que nosotros podamos buscarle soluciones, ¿ya? Yo sé que hay muchas cosas, pero podamos buscar soluciones a todo esto, eh, nos vamos, nos vamos poniendo de acuerdo. Está anunciando algo, Patricia, me parece, que nos sorprendió. Entonces, eso, bueno, al menos estamos en eso. Claro, igual es bueno, importante que lo planteen, ¿cierto? Pero eso, Legas. Entonces, bueno, principalmente dentro de lo que hemos pasado, ya como para entrar un poco al terreno mismo de la evaluación, lo que me interesa a mí es que yo creo que les envié el paper de Teresa Matus, ¿cierto? La intervención social fundada. Entonces, ok, se lo voy a enviar. Ok, gracias. Mire, se lo voy a enviar al tiro y esto estamos conversando porque si no, así después se me puede pasar. Entonces, este es Vespertino, ¿cierto? Vespertino Trabajo Social 2020. Ese es el correo. Ok, lo tengo por acá. Intervención social fundada. Intervención social fundada. Estimados, qué bueno que me dijeron, porque pensé que se lo había enviado. Junto con saludar lo señalado. O sea, solamente pasamos la parte de la materia que tenía relación, a ver, esto era no, la semana pasada. Que logramos ver las premisas centrales de la intervención social fundada. Sí, eso fue lo que pasamos y no le adjunté entonces lo demás, pero lo hago de inmediato. Mm,
Denme un segundo, por favor. Ya. Lo voy a enviar con copia a mi otro correo para que me quede un respaldo. Ok, ya está enviado. Lo envié de nuevo, si es que se lo había enviado antes, pero se lo volví a enviar para que lo tengan ahí. Este documento, y más en cierto modo las diapositivas que tuvimos la semana pasada, donde les explicaba la relación o lo que era vinculante con la intervención social fundada, premisas centrales, ¿cierto? Lo que era la intervención polifónica y los planes de intervención social fundada, les van a servir esos dos documentos para poder hacer el proceso de la prueba, ¿ya? En cierto modo, la diapositiva les va a dar una orientación respecto al paper que tienen que leer, ¿ya? Tienen esta semana hasta la próxima para poder leerlo y va a ser una prueba de aplicación. Les voy a dar unos casos donde ustedes van a tener que elegir uno y responder unas 3 preguntas, yo creo, o plasmarme algún plan de intervención, pero lo más probable es que le haga algunas preguntas, ¿ya? Y eso, entonces, ¿cuál es la misión? Igual el tema de la intervención social fundada tiene sus parámetros que son igual bien que revisten la complejidad. Entonces, eh, ustedes de todas maneras me pueden enviar un correo si tienen alguna duda. Ese día van a poder estar con el paper si quieren. Es exactamente lo mismo. Yo les voy a entregar las formalidades de trabajo, el formato, los niveles de evaluación y todo. Y ahí ustedes van a desarrollar su prueba. Esta prueba, dado el caso, o esta evaluación, dado el caso, la tenemos que realizar durante las horas que tenemos en el ramo, ¿ya? No obstante, dada la situación que se nos puede presentar de complejidad, le vamos a dar un plazo más, ¿ya? Y ahí yo se lo voy a explicar. Pero me interesa de que de una u otra forma tengan un plazo extendido con relación al tema para que lo puedan desarrollar de buena manera. O sea, a mí me interesa que ustedes, dentro de todo, puedan desplegar sus potencialidades y que les vaya bien. Entonces, en este corto periodo de tiempo, creo que es un poco difícil que podamos llevar a cabo ese trabajo. Ya, así igual reviste un grado de complejidad y de presión en cierto modo. Entonces, si el tiempo se vuelve otra presión, va a ser un poco más complejo y al final, dentro del contexto en el que estamos hoy en día, hay cosas que tenemos que ir facilitando porque hay compañeros que no tienen acceso a ingresar, entonces van a tener que ustedes solidariamente poder enviarle la información y que puedan tener el acceso a estos datos. Igual dentro de eso, en el periodo de clase, yo voy a estar conectado, esperando si ustedes tienen alguna inquietud o alguna consulta. ¿Ya? Y las formalidades yo creo que se las voy a enviar al correo una vez que las termine, porque como les decía, hoy día las estaba preparando y en realidad para entregarle algo a media prefiero entregarle todo completo. Y que ustedes más o menos tengan la película bastante clara. ¿Mm? Y respecto a eso, si tienen dudas en relación a la intervención social fundada, a los principios que abordamos en la clase anterior, si tienen alguna duda con relación a los conceptos, eh, tienen toda la posibilidad de hacerlo ahora. Lo otro es que también vimos algunos escenarios emergentes para que los tengan claros, porque por ahí esos escenarios vimos y que analizamos, como el COVID, como el estallido social, como la inmigración.
puede ir por ahí el caso que ustedes van a tomar, ¿entienden? No, tampoco voy a tomar algo que se me ocurrió de un día para otro. O sea, tenemos tres elementos que efectuamos análisis, eh, que uno es lo que está pasando ahora con el COVID, donde los puedo plantear en un escenario para que ustedes puedan desarrollar una reflexión sobre la intervención social fundada con algún tema particular relacionado con este COVID. Vimos el tema de la inmigración y vimos el tema del estallido social, si es que no me estoy equivocando. Sí, la inmigración, estallido social y COVID-2019. Dentro de esos tres escenarios, en esos tres escenarios va a haber una situación puntual que yo les voy a exponer como un caso, ¿ya? Y ese caso ustedes tienen que no resolverlo, sino que hacer un análisis desde la intervención social fundada. Y van a haber parámetros para poder evaluar si es que ustedes tocan esos temas que también están dentro de las diapos, no están desarrolladas, pero están especificadas, ¿ya? Que las diapos sirven como una ayuda a memoria principalmente. Entonces lo otro está dentro del documento de tres formatos, ¿ya? Sobre la intervención polifónica principalmente, por ahí vamos a ir dándole una vuelta. Así es que, chiquillos, yo sé que dentro de eso ustedes pueden tener dudas, consultas, y es un momento para ver si es que las resolvemos, ¿ya? En el caso de que no tengan mayores dudas, ni consultas, ni preguntas, les envié ya el documento y si necesitan algo más me avisan. Si tienen otra prueba que realizar y están estudiando para ella, también me avisan y lo dejamos ahí para que ustedes puedan hacer eso. Entonces las facilidades dentro de eso están y mi correo electrónico está abierto para ustedes. El trabajo siempre se lo enviaremos al mismo correo. Sí, ujú, justamente. Mi correo es el correo institucional. Intervención social como gramática. Miren, ya, pues, sí, igual. ¿Ves? Yo sé que están estudiando. Denme un segundo. Tengo algo preparado, creo. A ver, intervención social como gramática. ¿Tienen ustedes algún artículo? ¿Están leyendo algún documento con relación a eso? ¿A la intervención social como gramática? Ok, que tiene que ser el mismo que tengo yo. Justamente. Lo tengo aquí, así como no venía preparado, lo tengo aquí. Sí, de Teresa Matos. Es como Teresa Matos plantea el tema todo de la intervención social polifónica, de la intervención social compleja, de intervención social fundada, perdón, y todo tiene relación. Así que le estoy hablando de polifonía, ¿ya? Yo le estoy hablando de polifonía. La gramática tiene mucha relación con eso, ¿ya? Entendiendo la gramática como la forma en que nosotros vamos desarrollándolo a través del lenguaje, ¿cierto? Desde una forma semántica, ¿ya? Un segundo que está viendo la cosa, a ver. Miren, es que, la polifonía tiene justamente relación con cómo nosotros nos vamos a expresar en relación a los sucesos, ¿ya? Nosotros siempre estamos cargados de símbolos, ¿ya? O de un lenguaje simbólico para referirnos a todo, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros planeamos una intervención social y estamos viendo un escenario particular como trabajadores sociales, vamos abordando las situaciones sociales en el contexto
contexto en el que se van dando desde su complejidad. Me voy a explicar bien. Nosotros vemos que hay una situación, por ejemplo, una situación de violencia intrafamiliar. ¿Cómo la construimos polifónicamente? ¿Ya? Como dice, la música tiene diferentes comprensiones. Es lo mismo que una realidad social. Es como una partitura. Nosotros vemos una realidad social. Eje. Ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar que se están incrementando hoy día debido a las situaciones eh, que hay en las distintas comunas, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos el escenario, ya, hay situaciones de violencia intrafamiliar, ese es nuestro análisis. Ya. Analizado el contexto actual, nos varió un poco por el hecho de que nosotros estamos en una situación de cuarentena, ¿cierto? Entonces, claro, hay una situación de cuarentena que modifica el análisis al que nosotros podríamos haber hecho antes del COVID-19. Ahora, estas situaciones de cuarentena ya han incrementado las situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa en un caso en particular? ¿A qué se debe ese caso en particular? ¿Por qué se ha incrementado o por qué se da una situación de violencia intrafamiliar en un contexto donde la familia se supone debe estar feliz y encerrado en su casa? El estrés, el alcohol, las drogas, falta de ingreso. Uh-huh. ¿Ven? ¿Qué estamos haciendo desde ese escenario? Construyendo una polifonía. ¿Mm? Hacinamiento, machismo. Uh-huh. Todos esos componentes, todos esos elementos, nosotros tenemos que son más bien globales, nos van dando pistas que son los mismos elementos que son previos al COVID-19, ¿cierto? Pero ¿cómo se nos presenta en este escenario que no sé, han subido exponencialmente casi un 200% las situaciones de violencia intrafamiliar? Porque la gente no se aguanta, porque hay una situación de violencia acusada, la frustración, claro, porque a lo mejor tenía otra mujer y ahora como tengo que estar encerrado, tengo que estar con la mamá de mi hijo encerrado. Entonces, nosotros al abordar una situación, una realidad contextual, social, necesariamente vamos haciendo un ejercicio semántico, porque todas las realidades, como todas las músicas, todas las partituras y todo lo que tiene relación con la música, son distintas. Entonces, si bien hay una situación, un contexto, que es la violencia intrafamiliar, que puede ser, puede comprender a todo este grupo de familias, cada uno de esos elementos, cada una de esas unidades de análisis que son las familias, tiene una forma distinta de enfrentar una situación de violencia intrafamiliar. Puede ser que la señora le esté pegando al hombre, puede ser que el hombre le esté pegando a la señora, puede ser que los dos se estén pegando, o puede ser que el hijo le esté pegando a los dos papás. Y así podemos identificar diversos escenarios como familias hay y como personas hay. Porque, por ejemplo, Camila no tiene la misma construcción social, discursiva, histórica y de tradiciones que puede tener Eugenio. Entonces, si yo quiero hacer un análisis respecto a la realidad de Camila, no puedo abordar el análisis desde la realidad de Eugenio. Entonces, ahí es donde se va simplificando toda esta teoría tan bien compleja que se ve. Nosotros vamos dando una forma de análisis según la situación que se nos presenta. Y la gramática obedece a lo mismo. Son elementos semánticos. Nosotros lo que tratamos de hacer es no encasillar una situación per se. O sea, no es la señora que le gusta que le peguen, ¿ya? No es la persona en situación de violencia intrafamiliar que cae dentro de estos parámetros que atiende mi centro de violencia intrafamiliar. Tiene esas condicionantes que son mínimas para poder hacer ingreso al centro, pero después de eso hay una historia, hay una tradición y hay un discurso de la familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que introducirnos, introducirnos y empezar a evaluar
individualmente casi la situación. ¿Ya? Podemos verlo en una comunidad, podemos verlo en un grupo o podemos verlo en un caso puntual y particular. Exactamente. Entonces ahí nosotros tenemos que liberarnos de prejuicios. Entonces llevamos el análisis desde el trabajo social a una óptica un poco más profunda, a una relación un poco más profunda, ¿ya? Donde la problemática social la vamos a ver como particular, no como algo hegemónico que plantea lo que nosotros estamos abordando. Por ejemplo, yo trabajo con infancia, con niños y niñas, ¿ya? Para no decir infancia. Pero cuando hay situaciones de violencia o de maltrato infantil, ¿todos los maltratos infantiles son lo mismo? ¿Todos los niños son iguales? Sí, a todos les gusta jugar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene el niño, cierto? Unos hablan antes, otros hablan después, pero ¿todas las familias son iguales? ¿Dónde está inserto ese niño? No, ¿cierto? Todos tienen una construcción y esa construcción lleva también a un discurso y ese discurso a un proceder. Entonces, lo que pasa dentro de los jardines infantiles o dentro de los colegios, que fue algo que a nosotros nos costó mucho sacar del arraigo, era, bueno, los niños le dan mucho a los derechos, pero ¿qué pasa con los deberes? Para ponerlo en un contexto. Entonces nosotros teníamos que explicarle a los profesores o a las educadoras de párvulo que los niños sí, pues tienen derechos, los derechos son inalienables, indivisibles, son universales, ¿ya? Porque son los derechos de los niños. Pero los deberes, ¿a qué le corresponden determinarlos? Al adulto. ¿Ya? Entonces, el discurso de las personas era claro, hablan mucho de los derechos, pero ¿qué pasa con los deberes de los niños? Nadie habla de los deberes. Oye, los deberes le corresponden a la persona que está criando. Yo no le puedo asignar los mismos deberes a un niño de 16 años que a un niño de 2. Y los dos son niños, bajo los parámetros de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Uh-huh. Entonces se entiende más o menos la lógica de cómo nosotros vamos entendiendo esta polifonía o gramática, ¿ya? Que plantea en cierto modo Teresa Matus para poder abordar la situación. Se va comprendiendo un poco, así como el sumus. Me encantaría darle así, poder haberle hecho una clase de la gramática, pero tendría que haberla preparado un poco más específica porque tiene que tener elementos que en la polifonía no está, ¿me entienden? Entonces, yo desde el área de la polifonía es donde yo lo que les puedo explicar es que contamos con 4 pilares, que es el pilar contextual, que nos entrega este mundito donde está inserta la persona, el pilar valórico, que es efectivamente cómo nosotros vamos viendo nuestros procesos éticos también para poder abordar este tema y nos sacamos un poco los prejuicios personales que podemos tener, lo epistemológico, que es donde nos vamos a parar, en qué paradigma, constructivismo, teoría crítica, teoricistema, bla, 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 y el pilar teórico, que es el bagaje que nosotros vamos a tener con relación al tema. O sea, si es de violencia intrafamiliar, nosotros sabemos de violencia intrafamiliar. Y podemos saber mucho, pero podemos interpretar una realidad concreta y definida de una persona particular. La teoría nos puede servir de mucho, pero hay otros elementos también, estos otros pilares que nos ayudan a poder a comprender una situación social compleja. Y la complejidad es la base de toda intervención social, ¿ya? Tiene que ser fundada. Y ahí es donde y ahí es donde nuestro parámetro central, y es donde la intervención como gramática que dice, la intervención social como gramática hacia una semántica propositiva del trabajo social frente a los desafíos de la globalización, el documento que yo creo que ustedes tienen. Ya, uno de los elementos es el potencial de enunciación, en el discurso existe poder de vida y muerte, por eso les decía que es importante el tema de la polifonía y de interpretar la realidad tal cual es, y no tal cual se los quiere mostrar. ¿Mm? Tienen otro elemento que va en relación a una cartografía de las desigualdades, ¿ya? Algunos de los rasgos de intervención innovadora. Interesante el documento, que lo tengo acá, lo tenía para leerlo y no le había echado mucho ojo en realidad, más que lo que cuando lo leí empregado.
La noción de gramática como producción del orden. La modernidad es el paso del orden dado al orden producido. Hay elementos, con solamente leer los títulos, ya puedo encontrarle sentido a lo que le estoy diciendo, eh, lo que le estoy señalando, ¿cierto? Entonces, la intervención social fundada, y en este caso la gramática, tiene mucha relación con náutica, y ahí veo que cita Foucault. Entonces, Michel Foucault era un hermenéutico, claro, no me acuerdo si era sociólogo, no, parece que era sociólogo, filósofo, y tenía muchos títulos el hombre. Entonces, él trabajaba a través del discurso y el poder, ¿ya? El discurso y el poder. Entendía la realidad acerca del discurso y veía cómo era la relación con el poder. Entonces, esta hermenéutica siempre nos va a entregar discurso, tradición e historia. ¿Mm? Entonces, contexto histórico, una tradición que es particular de la cultura y un discurso que llevamos de base todos nosotros para poder intervenir en una realidad. En definitiva, tanto la gramática como la polifonía apuntan a cómo nosotros vamos complejizando el análisis a una relación, a una realidad social concreta y definida que, no sé, que se nos presenta ante nuestros ojos cuando nosotros tenemos que intervenir, ya sea en caso, ya sea en grupo o sea en comunidades. Y es ahí donde hay que centrarse. ¿Mm? Es lo que les puedo más o menos eh, entregar para que, por si están ahí, si van más o menos en sintonía con lo que está planteando la siguiente asignatura y que les pueda servir por último para hacer una bajada del análisis y hacer alguna reflexión. ¿Mm? Entonces, uy, ¿qué pasa? Me- hablamos de la intervención social como gramática, ¿cierto? Por acá tenía una... Mm, ¿dónde estaba? Lo tenía recién aquí. Miren, como no venía preparado, tenía solamente el texto ahí abierto. Similitudes en la intervención de Carballeda de Matus, parte del lenguaje y el contexto histórico. Bueno, yo no sé, no soy muy seguidor de Carbaleda. Sí, un poco más de Matus. Y lo que yo le puedo decir es, y le puedo seguir redundando, tiene relación con que como nosotros vamos categorizando a nuestros sujetos de intervención y vamos llevando una reflexión respecto a cada una de las situaciones que se nos presentan con estas personas, podemos generar un análisis y una intervención que vaya destinada a esa persona en particular, ¿ya? Desconozco cómo lo observa este proceso de intervención de Carballeda como para poder asimilar la, las perspectivas, ¿ya? Porque en realidad, como les digo, está como me he centrado principalmente en poder explicarles la intervención polifónica. A mí me hace sentido el situarse en un contexto histórico, puntual, y poder intervenir sobre la base de la idiosincrasia del lugar, la situación social compleja en el momento y los elementos que tenemos como profesionales para poder hacer algún tipo de intervención. En ese sentido, les puedo referir, les podría tirar un carril, pero no me acuerdo bien de los elementos que planteaba Carvaleda, para que ustedes le den una vueltita. Pero Matus nos planteaba eso, ¿ya? Y podemos darle una vuelta después, porque en el fondo igual tenemos que hacer ciertos procesos que tienen relación con ya más
abordaje, más bien, más bien, ay, perdón, tenemos que hacer abordajes puntuales con relación a la realidad social, ¿ya? Observación social, investigación, y vamos a tener que hacer un... La realidad es el contexto histórico-cultural. Ujú. Ya, claro, acá también, pero no sé si será similar o en cierto modo Teresa Matu lo plantea como somos dispositivos, eh, déjeme ver acá que lo había visto recién, de categorización simbólica, ¿ya? Y situado, y ahí donde a lo mejor está lo que dice acá, está situado dentro de un contexto histórico y cultural particular. Entonces tienen mucha relación. Entonces yo creo que los dos son bastante hermenéuticos para poder pensar la situación. Ujú. Eso es lo que le planteaba en un momento, ¿cierto? Es histórico, ¿cierto? El contexto histórico que se presenta una familia que tiene una historia dentro de un contexto de violencia intrafamiliar. No es que la cuestión fue que de un día para otro el hombre empezó a agredir a la mujer o viceversa, o se empezaron a agredir ellos. Hay una relación histórica que hay que construir para poder entender el fenómeno social. ¿Mm? Entonces ahí donde tenemos que situarnos. Y entonces va muy de la mano y va muy de la mano con lo que plantea Matus con relación a, a cómo nosotros vamos generando universos de dispositivos de análisis a través de ecología. ¿No? Que espero que, creo que están bien encaminados con relación al análisis y les va a costar más poco hacer la prueba que tenemos porque ya tienen otros conceptos más y otros elementos que también van de la mano. Lo histórico también tiene un peso, como les decía Matus, por el hecho que les planteaba que había dentro de los pilares fundamentales de la intervención social fundada, está el pilar histórico contextual, el pilar valórico, epistemológico y pilar teórico social. Entonces, no se arranca mucho de lo que lo que plantea Eugenio de Carvaleda, que es del contexto histórico cultural, para que vean que las similitudes son mayores que los contras. Yo creo que igual deben tener algunas contraposiciones, porque si no sería más de lo mismo. Pero no creo que muchas. Uh-huh. Así es que, no sé qué está pasando. Así es que eso, pues, pucha, me encantaría haberlo ayudado más, ¿ya? Y si me dan un segundo para despedirme. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ya, voy en un minuto que estoy terminando una clase. Ya, por favor, gracias. Ya, ya sí, me llegó una encomienda, así que voy a tener que ir a buscarla, pero más o menos espero haberlo ayudado, pues chiquillos, que les vaya muy bien. Ojalá que puedan sortear este obstáculo de la mejor manera. Ya está pasada la lista y les voy a ir enviando las cosas que tienen ahí, que tengo pendiente, y como el temario y eso. Yo creo que el transcurso de mañana se los voy a enviar para que ustedes más o menos tengan lo que se va a evaluar y después ya la prueba podamos desarrollarlo de buena forma, ¿ya? Así que les vaya muy bien y cuídense, cuídense harto. Ujú. El otro miércoles que tenemos clase, sí, Ingrid, para que se acuerden. Buenas noches.